Hola, soy Sofía, y mi propia madre me desinvitó al almuerzo de Pascua familiar a través de un mensaje en el grupo de WhatsApp delante de todos. Fue una puñalada fría y silenciosa, de esas que no sangran por fuera, pero te destrozan por dentro. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia familia, como si tu presencia fuera una molestia? Antes de contarte cómo ese mensaje se convirtió en la mayor humillación pública que he sufrido, y cómo decidí que sería la última, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la persona que todos subestiman decide construir su propio castillo con las piedras que le lanzaron. Desde que tengo memoria, mi vida ha sido una competencia silenciosa que nunca pedí y en la que siempre perdía. A mis 25 años, como diseñadora gráfica freelance, mi carrera era considerada un hobby adorable por mis padres, Elena y Carlos. Mientras tanto, mi hermana mayor, Isabela, era el sol alrededor del cual giraba todo el universo familiar. A sus 28, era una abogada exitosa, casada con un hombre adinerado, y su vida era una colección de logros que mis padres exhibían como trofeos. Cada conversación, cada celebración, giraba en torno a sus lujosas vacaciones por Europa o su nuevo Mercedes-Benz G-Wagon. Yo era un satélite opaco, una nota a pie de página en la gloriosa historia de mi hermana. Nuestras reuniones familiares en la imponente casa de mis padres en Pinecrest eran un desfile de estatus y apariencias. El aire olía a dinero y a expectativas que yo nunca cumplía. Mi madre, Elena, orquestaba cada detalle para que todo luciera perfecto. Y en esa perfección, yo era una mancha. Las preguntas que me dirigían siempre eran las mismas, formuladas con una condescendencia disfrazada de interés. ¿Y tú, mija, sigues con tus dibujitos? ¿Te da para pagar la renta? Mi padre, Carlos, simplemente asentía, sumido en un silencio cómplice que dolía tanto como las palabras de mi madre. Era un recordatorio constante de que, en su mundo, mi valor se medía en ceros en una cuenta bancaria y en un apellido prestigioso, no en la pasión que yo sentía por mi trabajo. Lo que ellos no sabían, y lo que se convirtió en mi único refugio, era mi secreto. Mi bisabuela, una mujer que veía el mundo en colores como yo, me había dejado en herencia una hermosa villa de estilo clásico en Coral Gables. Ella fue la única que siempre creyó en mi talento, y al dejarme esa casa, me entregó un santuario. Guardaba el título de propiedad en una vieja caja de madera junto a sus cartas, como un tesoro sagrado. La villa era mi escape, el único lugar en el mundo donde no me sentía juzgada, donde podía ser Sofía, la artista, y no la hermanita de Isabela. Era un mundo aparte, un jardín secreto donde mi autoestima podía florecer lejos de la sombra de mi familia. La semana antes de Pascua, el golpe final llegó a través de la pantalla de mi teléfono. Estaba en mi modesto apartamento en Wynwood, terminando un proyecto, cuando el grupo de WhatsApp familiar, Familia Acosta, se iluminó. Mi madre publicó los detalles del almuerzo del domingo, el menú, la hora, el código de vestimenta implícito. Con una ingenuidad que ahora me parece ridícula, pregunté qué podía llevar. La respuesta de mi madre apareció casi al instante, para que todos la vieran. Mija, este año haremos algo muy íntimo. Seguramente estás ocupada con tus proyectos, no queremos molestarte. Cada palabra fue un martillazo. Íntimo significaba sin ti. No queremos molestarte era una forma cruel de decir, tú nos molestas a nosotros. El silencio que siguió a su mensaje fue ensordecedor. Vilos leído por de mi padre, de Isabela, de mis tíos y primos. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Era como si todos estuvieran de acuerdo en que mi exclusión era lógica, natural. Mi teléfono, esa pequeña ventana al mundo que tantas veces me había conectado con amigos y clientes, se convirtió en el arma de mi humillación pública. Lo dejé sobre la mesa de centro como si quemara, sintiendo cómo el calor de la vergüenza me subía por el cuello. La indiferencia de mi familia me dejó sin aire, confirmando lo que siempre había sospechado. Para ellos, yo era completamente prescindible. Me levanté del sofá y caminé sin rumbo por mi pequeño apartamento, sintiendo las paredes cerrarse a mi alrededor. Mis ojos se detuvieron en una fotografía enmarcada sobre mi escritorio. Mi bisabuela y yo, sentadas en el jardín de la villa.
Ella me sonreía con una complicidad que ya no encontraba en ninguna otra parte. Recordé sus palabras de niña, cuando me regaló mi primera caja de acuarelas. Nunca dejes que nadie apague tus colores, Sophie. El mundo necesita tu luz. En ese momento, sus palabras no eran solo un recuerdo, sino un ancla en medio de la tormenta de dolor y rechazo que sentía. La foto era un portal a un tiempo en el que alguien me había visto por quien era realmente. Mirar esa imagen, el rostro amable de la única persona que me había valorado incondicionalmente, provocó un cambio dentro de mí. La tristeza profunda que me había paralizado comenzó a mezclarse con otra cosa, algo más cálido y potente. La rabia. No era una rabia destructiva, sino una energía clara y afilada. Era la indignación de darme cuenta de que había pasado años mendigando un amor que se me negaba sistemáticamente, tratando de encajar en un rompecabezas donde mi pieza simplemente no tenía espacio. ¿Por qué seguía esperando una invitación a una fiesta donde claramente no era bienvenida? ¿Por qué mi felicidad dependía de la aprobación de quienes solo sabían minimizarme? Fue entonces, con la imagen de mi bisabuela en mi mente y el eco de la humillación aún resonando en mis oídos, que una idea comenzó a tomar forma. Miré por la ventana de mi apartamento hacia las calles vibrantes de Wynwood y luego pensé en los jardines silenciosos y soleados de la villa en Coral Gables esperándome. Un pensamiento audaz y liberador cruzó mi mente como un relámpago. ¿Y si no necesitaba su celebración? ¿Y si podía crear la mía? Una donde las reglas las pusiera yo, donde la lista de invitados estuviera llena de personas que celebraran mi existencia en lugar de tolerarla. La idea se sintió como una bocanada de aire fresco, la primera nota de una nueva canción. Aquella idea, nacida del dolor y la rabia, se aferró a mí con una fuerza inesperada. Al principio se sentía como una pequeña victoria, un acto de rebeldía silenciosa. Pero mientras la noche caía sobre Miami, las dudas comenzaron a arrastrarse como sombras. ¿No estaría siendo infantil? ¿Una fiesta para demostrar qué? ¿A quién? La voz de mi madre resonaba en mi cabeza, llena de ese tono de decepción condescendiente que tan bien conocía. Me imaginé su reacción. ¡Ay, Sofía! Siempre tan dramática. Por un momento, estuve a punto de desecharlo todo, de acurrucarme en mi sofá y dejar que la tristeza me consumiera, como tantas otras veces. Era el camino fácil, el que siempre había tomado. Rendirme era mi especialidad, una habilidad perfeccionada a lo largo de años de sentir que no daba la talla. Pero algo en la humillación de ese mensaje de WhatsApp se sentía diferente. Era público, definitivo. Esa noche, en lugar de hundirme, abrí mi laptop y empecé a escribir una lista. No de tareas, sino de nombres. Amigos que me habían apoyado en mis peores momentos, colegas que admiraban mi trabajo sin una pizca de condescendencia. Esa prima lejana que, como yo, era considerada la rara de su familia. Mi familia elegida. Quería crear un día que fuera exactamente lo opuesto a los almuerzos en Pinecrest. Sin juicios, sin apariencias, sin la tensión palpable de no ser suficiente. Un lugar donde la risa fuera genuina y la comida se compartiera con alegría, no como un accesorio para una foto perfecta. Pensé en mi amigo Leo, un fotógrafo increíblemente talentoso cuyo arte, como el mío, era a menudo subestimado por los pragmáticos. Él entendería. Mientras planeaba el menú, un recuerdo amargo me asaltó con la claridad de una fotografía. La Navidad de hacía 2 años. Había pasado semanas diseñando un álbum de fotos familiar personalizado, una crónica visual de nuestra historia, hecho con un cuidado y un amor que me desbordaban. Cuando mi madre lo abrió, forzó una sonrisa y dijo: «¡Qué detalle tan bonito, mija!», y antes de dejarlo a un lado para maravillarse con el reloj de diseño que Isabela le había regalado. El álbum terminó en un estante olvidado de la biblioteca, acumulando polvo. Mientras tanto, el reloj adornaba la muñeca de mi madre en cada evento social. Un brillante recordatorio del abismo que había entre el valor que le daban a un objeto caro y el que le daban a mi esfuerzo y a mi corazón. Ese día entendí que mi lenguaje, el del arte y el sentimiento, nunca sería traducido ni valorado en esa casa. Justo cuando ese viejo dolor amenazaba con ahogarme, mi teléfono vibró sobre la mesa. No era en el grupo familiar.
sino un mensaje privado de Isabela. Mi corazón dio un vuelco, esperando, tontamente, una palabra de apoyo. En cambio leí: Sophie, sé que el mensaje de mamá pudo sonar un poco duro, pero no lo tomes a mal. Ella solo se preocupa. Si tuvieras un trabajo más estable, algo que la gente entendiera, quizás estas cosas no pasarían. A veces hay que adaptarse para encajar. Cada palabra era una daga envuelta en seda. No era una disculpa, era una justificación, una reafirmación de su visión del mundo. Yo era el problema. Mi carrera era el problema. Mi falta de adaptación era la causa de mi propia exclusión. La culpa, una vez más, recaía sobre mis hombros. La rabia que sentí fue helada y lúcida. Isabela no solo era la hija predilecta, era una guardiana activa de ese sistema. Su éxito dependía, en parte, de mi fracaso comparativo. Mi existencia, como la hermana artista y bohemia, hacía que su vida como abogada exitosa brillara aún más. Su mensaje no buscaba consolarme, sino asegurarse de que yo permaneciera en mi lugar asignado en la jerarquía familiar. La condescendencia en su tono, el si tuvieras un trabajo más estable, era el mismo discurso que había escuchado de mis padres durante años, ahora repetido por la persona que, en algún rincón de mi corazón, yo esperaba que me entendiera. La complicidad de mi hermana dolía casi más que la exclusión de mi madre. Era una traición íntima, silenciosa y devastadora. El peso de sus palabras me hizo dudar de nuevo, con más fuerza. Me levanté y miré a mi alrededor, a mi pequeño pero acogedor apartamento en Wynwood. De repente todo me pareció insuficiente, una prueba material de mi fracaso. Comparé mis paredes adornadas con mis propias ilustraciones con las fotos que Isabela publicaba en Instagram desde su mansión en Key Biscayne. Pensé en el olor a cuero nuevo de su G-Wagon y en el ruido que hacía mi viejo Honda Civic al arrancar. Por un instante, la narrativa de mi familia se apoderó de mí. Era una soñadora poco práctica, una adulta que se negaba a crecer y a aceptar las realidades de la vida. La idea de la fiesta me pareció de pronto un capricho patético, un intento desesperado por fingir una felicidad que no poseía. Fue en ese abismo de autodesprecio que recordé la caja de madera. Caminé hacia mi armario, la saqué y la puse sobre mi cama. Dentro, junto a las cartas de mi bisabuela, estaba el sobre grueso que contenía el título de propiedad de la villa. Lo saqué con manos temblorosas. El papel era pesado, oficial. Ver mi nombre completo, Sofía Acosta, impreso bajo el título de propietaria, fue como un ancla en medio de la tormenta. Era una prueba tangible, legal, de un valor que mi familia desconocía por completo. La villa en Coral Gables no era un sueño ni un dibujito. Era un activo, un patrimonio de un valor inmenso que eclipsaba con creces el reloj de diseño de mi madre o el auto de lujo de mi hermana. Era mi secreto y mi poder. Sostener ese documento cambió todo. La duda se evaporó, reemplazada por una determinación de acero. Esto ya no era una simple fiesta, era la inauguración de mi nueva vida. Una vida donde mi valor no estaba sujeto a la aprobación de nadie. Agarré mi teléfono y la primera persona a la que llamé fue a Leo. Le conté todo, sin filtros. El mensaje de mi madre, la respuesta de mi hermana, el dolor. Su reacción fue inmediata. Sophie, eso es horrible, pero tu idea es brillante, es perfecta. No solo voy, sino que llevo mi cámara. Vamos a crear recuerdos tan hermosos que harán que su almuerzo aburrido parezca una sala de espera de dentista. Su apoyo incondicional, su entusiasmo genuino, fue el bálsamo que mi alma necesitaba. Por primera vez en días, sonreí de verdad. Al día siguiente, conduje hasta Coral Gables. Abrir la puerta de la villa fue como entrar en otro mundo. El aire olía a madera vieja y a jazmín del jardín. La luz del sol de la mañana se filtraba por los ventanales, iluminando las motas de polvo que flotaban perezosamente. Era un lugar detenido en el tiempo, un santuario que me esperaba. Mientras caminaba por las habitaciones vacías, imaginé el espacio lleno de vida, de música, de las risas de mis amigos. Sentí la presencia de mi bisabuela en cada rincón, como un abrazo cálido. Este lugar no era solo una casa, era un legado. Era la prueba de que alguien, en mi propia línea de sangre, me había visto y había creído en mí sin reservas.
Empecé a limpiar, a abrir las ventanas, a dejar que el aire fresco se llevara la tristeza y el abandono. Mientras ordenaba la biblioteca, encontré un pequeño libro de recetas escrito a mano por mi bisabuela. Las páginas estaban manchadas y desgastadas por el uso, un testamento de innumerables comidas preparadas con amor. En los márgenes, junto a las instrucciones para hacer flan de coco o ropa vieja, había pequeñas anotaciones sobre la vida. Una de ellas me detuvo en seco. Con su caligrafía elegante y ligeramente inclinada, había escrito: «Una mesa llena de verdadero afecto siempre será más abundante que un banquete en un palacio lleno de silencio». Fue como si me estuviera hablando directamente desde el pasado, validando cada sentimiento, cada decisión que estaba tomando. Cerré el libro y lo abracé contra mi pecho, sintiendo una conexión profunda y una paz que no había sentido en años. Con esa frase resonando en mi corazón, me dirigí a un mercado local. Me moví entre los puestos con un propósito renovado. Ya no sentía el peso de la humillación, sino la ligereza de la creación. Compré flores silvestres de colores vibrantes, frutas frescas que olían a sol, pan artesanal todavía tibio. Cada elección era un acto deliberado de construir mi propia felicidad. El zumbido del mercado, la amabilidad de los vendedores, los colores y los olores, todo se sentía real, auténtico. El almuerzo de Pascua de mi familia en Pinecrest, con su formalidad fría y sus conversaciones superficiales, parecía un eco lejano de un mundo al que ya no deseaba pertenecer. Estaba construyendo mi propio castillo, no con las piedras que me habían lanzado, sino con los ingredientes de una vida elegida por mí. El sábado por la mañana, con el auto lleno de bolsas del mercado que olían a tierra y a sol, regresé a la villa. La sensación de propósito era tan palpable que casi podía tocarla. Cada flor que coloqué en un jarrón, cada fruta que lavé bajo el chorro de agua fría, se sentía como un ladrillo que ponía en la construcción de mi nueva realidad. Llamé a mi prima, Ana, la rara, de su lado de la familia, y le conté mi plan. Su risa al otro lado de la línea fue como música. ¿Una fiesta de Pascua antifamilia tóxica? Sophie, cuenta conmigo. Llevo el postre y mi mejor energía. Colgué el teléfono sintiendo una calidez que no recordaba haber sentido en años. Estaba creando mi propio clan, un refugio tejido con hilos de aceptación y respeto mutuo. No era un acto de desafío, sino de supervivencia emocional. Pasé el resto del día transformando la casa. Con la ayuda de Leo, que llegó temprano con una playlist increíble y una energía contagiosa, movimos los muebles del salón para crear un espacio abierto que daba al jardín. Limpiamos los ventanales hasta que la luz de la tarde inundó cada rincón, haciendo que el polvo de años se convirtiera en un brillo dorado. Mientras pulía una mesa de caoba maciza, encontré otra inscripción de mi bisabuela, casi invisible, grabada en una de las patas. Lo que se cuida, florece. Me detuve, sintiendo el peso de esas palabras. Ella no solo se refería a los muebles o al jardín, se refería a mí. Durante años me había descuidado esperando que otros me regaran, sin darme cuenta de que yo tenía mi propia fuente de agua. Mientras preparábamos una ensalada gigante y colorida, Leo me observaba con una sonrisa. ¿Sabes? Nunca te había visto así, dijo, mientras cortaba unos tomates con precisión de artista. Siempre has sido talentosa y dulce, Sophie, pero ahora tienes una luz diferente. Es como si finalmente fueras la dueña de tu propio espacio, y no me refiero solo a esta casa increíble. Sus palabras me llegaron hondo, porque eran verdad. El miedo a la desaprobación, esa ansiedad constante que vivía en el fondo de mi estómago, había sido reemplazado por una calma sólida. Estaba ocupada construyendo algo hermoso, y no tenía tiempo para preocuparme por las ruinas que dejaba atrás. La villa ya no era un secreto vergonzoso, sino el escenario de mi renacimiento. Justo en ese momento de paz, mi teléfono, que había dejado sobre la encimera de la cocina, vibró con insistencia. Era una notificación del grupo Familia Acosta. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero una curiosidad morbosa me venció. Lo tomé y vi una foto que había publicado Isabela. En ella aparecían mi madre y ella,
sonriendo radiantemente en una tienda de decoración de lujo en el Design District. Sostenían un centro de mesa absurdamente grande y caro, lleno de lirios blancos y adornos de cristal. El pie de foto decía: últimos detalles para nuestro almuerzo familiar íntimo, porque los momentos especiales merecen lo mejor. Cada palabra estaba diseñada para herir, para reafirmar mi exclusión y restregarme en la cara el mundo de opulencia del que yo no formaba parte. Sentí una punzada fría en el pecho, un eco del dolor del primer mensaje. La palabra íntimo, otra vez, usada como un arma. Vi los me gusta de mis tíos y primos acumulándose debajo de la foto. Eran cómplices silenciosos de mi humillación. Por un momento, la alegría que había sentido se desvaneció, reemplazada por una vieja y familiar sensación de insignificancia. Miré a mi alrededor, a la cocina llena de ingredientes sencillos pero frescos, a las flores silvestres que habíamos recogido del jardín, y todo me pareció pobre, improvisado, una imitación barata de la celebración real que ellos estaban preparando. La voz de mi madre volvió a mi cabeza, juzgando mi esfuerzo como algo bonito, pero simple. Su forma educada de llamarlo mediocre. Leo debió ver el cambio en mi rostro, porque dejó el cuchillo y se acercó. —¿Qué pasa? —preguntó suavemente. Sin decir una palabra le mostré el teléfono. Él miró la foto. Leyó el texto y su expresión se endureció. Me quitó el teléfono de las manos y lo puso boca abajo sobre la encimera. —No dejes que te roben esto, Sophie —dijo con una firmeza que me sorprendió. Lo que ellos tienen es un escenario, una producción. Lo que tú estás creando aquí es real. No tiene precio. ¿Entiendes? Mañana no vamos a tomar fotos de cosas, vamos a capturar sentimientos. Vamos a capturar la verdad. Su defensa fue tan feroz, tan incondicional, que sentí como la duda se resquebrajaba dentro de mí. Él tenía razón, mi celebración no necesitaba competir con la de ellos, porque jugaba en una liga completamente diferente. Esa noche, después de que Leo se fue, no pude dormir. La rabia había vuelto, pero era diferente. Ya no era una rabia herida, sino una energía fría y enfocada. Me senté en la biblioteca de mi bisabuela, con el título de propiedad sobre mi regazo. El valor de esa villa no era solo monetario, era simbólico. Representaba todo lo que mi familia no veía en mí, mi independencia, mi valor intrínseco. Ellos me habían juzgado por la portada de mi libro, sin molestarse en leer una sola página, y yo, tontamente, les había creído. Me di cuenta de que mi plan ya no era solo sobre tener una linda fiesta, era sobre reclamar mi narrativa. Era sobre mostrarles, y sobre todo mostrarme a mí misma, quién era Sofía Acosta en realidad. A la mañana siguiente, el domingo de Pascua, me desperté con los primeros rayos de sol entrando por la ventana. El aire olía a rocío y a flores. No había rastro de la ansiedad de la noche anterior, solo una determinación tranquila. Mientras me preparaba, tomé una decisión. No iba a ser una venganza, pero tampoco iba a seguir escondiéndome. Le envié un mensaje a Leo. Hoy no te limites. Quiero que captures cada risa, cada abrazo, cada rayo de sol. Quiero que el mundo vea lo que significa la verdadera abundancia. No era un plan calculado, sino un impulso visceral. Si mi familia insistía en hacer de mi exclusión un espectáculo público, entonces yo haría de mi felicidad un testimonio igualmente visible. Poco antes de que llegaran los primeros invitados, caminé por el jardín. El sol de la mañana se filtraba a través de las hojas de las palmeras, creando patrones de luz y sombra en el césped. La mesa larga que habíamos preparado bajo la pérgola estaba vestida con un mantel de lino blanco, flores de colores y la vajilla antigua de mi bisabuela. Todo respiraba una belleza natural, sin esfuerzo, tan diferente de la perfección rígida y estéril de las celebraciones en Pinecrest. Sentí una profunda conexión con ese lugar, con la mujer que me lo había dejado. Ella había sabido que yo necesitaría un santuario, un lugar donde mis colores pudieran brillar sin miedo a ser apagados. Cuando el timbre sonó por primera vez, mi corazón dio un salto, pero no de miedo, sino de emoción. Eran mis amigos, mi familia elegida, llegando con sonrisas, botellas de vino y abrazos que se sentían como un hogar. Mientras los veía entrar al jardín, maravillados por la belleza del lugar,
supe que había tomado la decisión correcta. El almuerzo de mis padres en Pinecrest, con su centro de mesa de diseño y sus conversaciones vacías, se sentía como una escena lejana de una película que ya no me interesaba ver. Mi propia película estaba a punto de comenzar, y por primera vez en mi vida, yo era la directora, la guionista y la protagonista. Estaba lista. La música suave que Leo había puesto flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de la comida y las flores del jardín. Mis amigos y primos llenaban el espacio con una energía que la villa no había sentido en décadas. Cada risa era genuina, cada conversación fluía sin esfuerzo. Ana, mi prima, me abrazó con fuerza y me susurró al oído: «Esto, Sophie, esto sí es una celebración familiar». Sus palabras eran un bálsamo. Miré a mi alrededor y vi una colcha de retazos de almas buenas, una tribu que yo misma había convocado. No había juicios ni comparaciones, ni la sofocante presión de tener que demostrar algo. Era un santuario de aceptación, y por primera vez me sentí no solo como la anfitriona, sino como parte integral de algo a lo que realmente pertenecía. Este era mi mundo, y era infinitamente más rico que el de Pinecrest. A diferencia de las reuniones en casa de mis padres, donde las sonrisas parecían ensayadas para una foto, aquí la alegría era caótica y real. Leo se movía entre los invitados como un fantasma benévolo, su cámara capturando momentos que yo atesoraría para siempre. La carcajada de mi amiga Clara al derramar un poco de vino. La mirada concentrada de mi colega David mientras explicaba un nuevo proyecto. El abrazo espontáneo entre dos amigos que no se veían en meses. No eran poses, eran fragmentos de vida auténtica. Pensé en los álbumes de fotos de mi infancia, llenos de imágenes perfectamente compuestas en las que Isabela y yo sonreíamos a la cámara con vestidos a juego, pero con una distancia palpable entre nosotras. Lo que Leo estaba capturando hoy era diferente. Era la verdad. En un momento, Leo se me acercó y me mostró la pantalla de su cámara. La imagen me dejó sin aliento. Era una foto mía, tomada desde lejos sin que yo me diera cuenta. Estaba de pie bajo la pérgola, sirviendo ensalada en un plato, con una sonrisa serena en el rostro y la luz del sol filtrándose a través de mi cabello. No era la Sofía insegura que buscaba aprobación. Era una mujer en su elemento, dueña de su espacio y de su felicidad. En el fondo se veía la mesa llena, el jardín vibrante y mis amigos interactuando. «Esta eres tú, Sophie», me dijo Leo en voz baja. «Esta es la persona que nosotros siempre hemos visto». Ver esa imagen, esa versión de mí misma que a menudo sentía que no existía, fue como un electrochoque para mi alma. La idea que había estado gestándose en mi mente desde la noche anterior, esa pequeña semilla de rebelión, de repente floreció en una decisión inquebrantable. Ya no se sentía como un acto de venganza, sino como una declaración de existencia. Mi familia había decidido borrarme de su celebración, de su narrativa. Me habían hecho invisible en un escenario público, el grupo de WhatsApp. Pues bien, yo me haría visible en el mío. Tomé mi teléfono, ese mismo dispositivo que había sido el arma de mi humillación, y sentí cómo su peso cambiaba en mi mano. Ya no era un recordatorio de mi exclusión, sino una herramienta para reclamar mi historia. La humillación había sido pública, mi afirmación también lo sería. Le pedí a Leo que me enviara las 5 mejores fotos que había tomado hasta el momento. Las seleccionamos juntos, sentados en un escalón de piedra del jardín. Una foto panorámica de la mesa, rebosante de comida y color. Una de un grupo de amigos riendo a carcajadas. La foto que me había mostrado, en la que yo parecía tan en paz. Y finalmente, una foto de detalle, las manos de varios de nosotros brindando con copas de vino bajo el sol. Cada imagen irradiaba una calidez y una autenticidad que ninguna tienda de decoración de lujo podría comprar. Eran la antítesis de la foto fría y presuntuosa que Isabela había publicado el día anterior. Eran la prueba irrefutable de que la abundancia no se mide en el precio de un centro de mesa. Abrí Instagram. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y euforia. Escribí un texto simple, sin una pizca de rencor, porque la verdadera victoria no necesitaba veneno. Pascua rodeada de la familia que uno elige. Agradecida por tanta luz y amor verdadero. Feliz día para todos.
Cada palabra se sentía honesta, poderosa. Y entonces añadí el golpe de gracia, el detalle que lo cambiaría todo. Etiqueté la ubicación. Villa Althea, Coral Gables. Le di un nombre. Mi bisabuela se llamaba Althea, un homenaje a ella. No etiqueté a nadie de mi familia. No era un mensaje para ellos. Era una declaración para el mundo y, sobre todo, para mí misma. Presioné publicar y sentí como si hubiera soltado un aliento que llevaba conteniendo toda mi vida. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa de piedra y volví a la fiesta. Intenté sumergirme de nuevo en las conversaciones, en las risas, pero una parte de mi conciencia estaba ahora atada a ese pequeño rectángulo de cristal y metal. Era como haber encendido la mecha de un fuego artificial y esperar la explosión. Sabía que era cuestión de tiempo. Isabela vivía pegada a su teléfono, curando su imagen pública con una dedicación casi religiosa. Era imposible que no lo viera. Y cuando lo viera, se lo mostraría a mi madre. El descubrimiento de mi secreto, de la villa, de mi felicidad independiente, caería como una bomba en medio de su almuerzo íntimo y perfectamente controlado en Pinecrest. Una extraña calma se apoderó de mí. No era la calma de la indiferencia, sino la de la certeza de que, pasara lo que pasara a continuación, yo ya había ganado. Mi victoria no consistía en hacerlo sentir mal, sino en darme cuenta de que su opinión ya no tenía el poder de destruirme. Había construido mi propio castillo con las piedras que me habían lanzado, y desde sus murallas el mundo se veía diferente. Me serví una copa de vino y brindé en silencio con el recuerdo de mi bisabuela. Ella me había dado más que una casa. Me había dado las llaves de mi propia libertad. Y yo, finalmente, había tenido el valor de usarlas. Mientras el sol de la tarde comenzaba a bañar el jardín con una luz dorada y suave, me senté junto a Ana, escuchándola contar una historia divertida. Me reí, una risa profunda y genuina que venía desde el fondo de mi ser. En ese momento, sentí una desconexión total del drama que seguramente estaba a punto de desatarse, a kilómetros de distancia, en otra casa, en otra vida. Mi teléfono seguía en silencio sobre la mesa de piedra, un monolito oscuro bajo el sol. Era un portal a un mundo que ya no me definía. Por primera vez, no estaba esperando ansiosamente una llamada o un mensaje de ellos. Estaba exactamente donde quería estar, rodeada de quienes me veían, me valoraban y celebraban mi luz. De repente, en medio del murmullo feliz de la fiesta, una vibración casi imperceptible recorrió la mesa de piedra. No tuve que mirar. Sabía lo que era. El silencio de mi teléfono acababa de romperse. La primera onda expansiva de la explosión había llegado. La pantalla se iluminó, mostrando un nombre que había anhelado ver durante años en circunstancias muy diferentes. Isabela, y casi de inmediato otra vez. Y otra, una llamada perdida, seguida de otra, y luego un torrente de mensajes que empezaban a acumularse en la pantalla de bloqueo. El espectáculo acababa de comenzar. Pero yo ya no era parte de la audiencia, era la dueña del teatro. Con una calma que no sentía mía, tomé el teléfono. La pantalla de bloqueo era un campo de batalla de notificaciones. 7 llamadas perdidas de Isabela, 12 mensajes de texto. Me senté en el escalón de piedra, alejada del murmullo alegre de mis amigos, y abrí el primer mensaje. ¿Dónde estás? El siguiente. ¿Qué es esa casa? ¿Es una broma? Luego la incredulidad se transformó en acusación. Sofía, contesta el teléfono. ¿De dónde sacaste ese lugar? Mamá está a punto de tener un ataque. Cada mensaje era más frenético que el anterior, un torbellino de pánico y confusión que contrastaba violentamente con la paz de mi jardín. Era la voz de alguien que acababa de descubrir que el mapa del mundo que creía conocer estaba completamente equivocado, que el satélite opaco de repente tenía su propia luz. No había en sus palabras ni una pizca de disculpa o arrepentimiento, solo una demanda indignada de explicaciones. Era como si mi felicidad, mi independencia, fuera una ofensa personal contra ella, una traición a las reglas no escritas de nuestra familia, donde ella era la única estrella. Mientras leía sus mensajes, la última hebra de la vieja Sofía, la que habría sentido un nudo de culpa en el estómago, se rompió. No sentí nada más que una distancia fría y clara,
Su pánico no era mi problema. Su mundo se desmoronaba porque se había construido sobre una mentira, la de mi insignificancia. Ahora, la verdad, en forma de unas cuantas fotos soleadas, había derribado sus muros. Justo entonces, la pantalla se iluminó con una llamada entrante. Mamá. Ver su nombre allí, parpadeando, me provocó un escalofrío. Era la llamada que había esperado y temido toda mi vida. La llamada que, en mis fantasías más tristes, venía con una disculpa, con un «te extrañamos, mija», pero sabía que esta no era esa llamada. Esta era una citación, una demanda de sumisión. Dejé que el teléfono sonara. Su vibración contra la piedra era como un latido nervioso. El sonido estridente parecía fuera de lugar en mi santuario, una nota discordante en mi sinfonía de paz. Cada timbre era un recordatorio de la presión, de la expectativa, del control que ella siempre había ejercido. Y con cada timbre que yo dejaba pasar, sentía cómo ese control se disolvía. Leo se acercó. Su rostro reflejaba una preocupación genuina. Vio el nombre en la pantalla de mi teléfono y su mandíbula se tensó ligeramente. No dijo nada, pero su presencia a mi lado era un ancla. Me dio esa mirada que decía, «Estoy contigo, hagas lo que hagas». Ese simple gesto de lealtad incondicional, de mi familia elegida, me dio la fuerza que necesitaba. Rechacé la llamada de mi madre y sentí un poder que nunca antes había experimentado. No era un poder sobre ella, sino sobre mí misma. Era el poder de elegir mi paz por encima de su drama, de proteger mi santuario de la toxicidad que intentaba invadirlo. Mis dedos se movieron con una nueva determinación sobre la pantalla. Con una precisión casi quirúrgica, abrí el grupo de WhatsApp Familia Acosta, el escenario digital de mi humillación original. El silencio allí era pesado, expectante. Podía imaginarlos a todos sentados alrededor de su mesa perfectamente decorada en Pinecrest, sus teléfonos en la mano, el costoso centro de mesa olvidado, sus rostros iluminados por el resplandor azul de la pantalla, esperando mi respuesta, mi reacción, mi capitulación. Durante años, ese chat había sido un recordatorio de mi lugar en la jerarquía. Hoy, se convertiría en el lienzo de mi declaración final. La simetría era casi poética. La herida que me habían infligido públicamente iba a ser cerrada. También públicamente, pero en mis propios términos. El círculo estaba a punto de completarse. Busqué en mi galería la foto que Leo me había mostrado antes, esa en la que yo sonreía bajo la pérgola, sirviendo comida, bañada por la luz del sol. La imagen era la encarnación de todo lo que ellos creían que yo no era. Serena, capaz, radiante, la dueña de un mundo hermoso. Era la prueba visual de que no solo había sobrevivido a su exclusión, sino que había prosperado lejos de su sombra. Adjunté la foto al chat del grupo. Sin una sola palabra. Sin una explicación. Dejé que la imagen hablara por sí misma, que contara la historia de 1000 palabras que yo ya no necesitaba decir. La envié. El doble cheque azul apareció casi al instante. El mensaje había sido entregado y leído. El teléfono vibró de inmediato, pero no era Isabela ni mi madre. Era un mensaje privado de mi padre, Carlos, el hombre del silencio cómplice. Sus palabras eran pocas, pero para mí resonaron como un trueno. Sofía, por favor, llámanos. Tu madre está muy alterada. El por favor. Esa palabra viniendo de él era un universo. Nunca me había pedido nada porque nunca me había necesitado para nada. Era una admisión de que algo se les había escapado de las manos, de que la dinámica de poder había cambiado de una forma que no podían comprender ni controlar. Su mensaje no me conmovió, simplemente confirmó la magnitud del cambio que yo había provocado sin siquiera intentarlo. Una oleada de claridad me invadió. Miré a mi alrededor, al jardín bañado en oro por el sol poniente, a mis amigos cuyas risas eran la banda sonora de mi nueva vida, al aroma de la comida compartida con amor. Y lo comparé con mis recuerdos de los almuerzos en Pinecrest, el tintineo forzado de los cubiertos, las conversaciones superficiales sobre dinero y estatus,
la tensión constante de sentirme evaluada y encontrada deficiente. Eran dos universos paralelos, y yo, por fin, había elegido el mío. No había nada que ellos pudieran decir o hacer para arrastrarme de vuelta al suyo. La puerta se había cerrado, no porque ellos me hubieran echado, sino porque yo finalmente había encontrado la llave para salir. El teléfono sonó una última vez. De nuevo, mamá. Esta vez no dejé que sonara. Deslicé el dedo por la pantalla. Pero en lugar de contestar, mi pulgar se detuvo sobre el botón rojo. Lo presioné con una firmeza que me sorprendió, y luego, sin dudarlo, mantuve presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se oscureció y el dispositivo se convirtió en un trozo inerte de vidrio y metal en mi mano. Apagar el teléfono fue como cortar el último cordón umbilical con esa versión de mí misma que vivía para su aprobación. Fue un acto de liberación tan profundo, tan absoluto, que sentí como si pudiera respirar por primera vez en 25 años. El silencio que siguió no fue un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades. Leo me observaba desde la distancia. Vio el gesto final, el apagado del teléfono, y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Se acercó, no para preguntar, sino para afirmar. Puso una mano en mi hombro, un gesto cálido y sólido. Buena decisión, dijo en voz baja. Ahora ven, creo que es hora del brindis, y te aseguro que nadie va a brindar por un nuevo Mercedes. Su humor, su comprensión, era exactamente lo que necesitaba. Me ayudó a levantarme, y la sensación de la piedra fría del escalón abandonando mis piernas fue como dejar atrás el peso de años de tristeza. Mi familia elegida me estaba esperando, no con preguntas ni demandas, sino con los brazos abiertos. Caminé de regreso hacia la luz y la música, dejando el teléfono oscuro y silencioso sobre la piedra como una reliquia de una vida pasada. Mis amigos me recibieron con vítores, poniéndome una copa de champán en la mano. Ana levantó la suya. «¡Por Sofía!», exclamó, su voz clara y alegre. «Por construir tu propio castillo y enseñarnos que la verdadera realeza no lleva corona, sino que sabe dónde encontrar la luz». Todos brindaron, y el sonido del cristal chocando fue el más dulce que jamás había escuchado. Sonreí, una sonrisa que me llegaba a los ojos, sintiendo el sol en mi piel y el amor a mi alrededor. En el silencio de mi bolsillo apagado, mi antigua familia gritaba en un vacío. Aquí, en mi villa, mi nueva familia celebraba la vida. Y yo, por fin, estaba en casa. La fiesta se desvaneció lentamente, como un atardecer perfecto. Mis amigos se fueron yendo uno a uno, dejándome con abrazos largos y promesas de volver pronto. Limpié los restos de la celebración no con cansancio, sino con una gratitud serena. Cada plato que lavaba, cada copa que secaba, se sentía como un ritual de purificación. Cuando la casa quedó en silencio, solo rota por el canto de los grillos en el jardín. Me senté en el mismo escalón de piedra donde había apagado mi teléfono. El dispositivo seguía allí, un rectángulo negro y sin vida, un monumento a mi decisión. No sentí la tentación de encenderlo. Por primera vez, el silencio no era un vacío de soledad, sino un espacio lleno de paz. El almuerzo en Pinecrest había terminado hacía horas. El drama, la confusión, la rabia de ellos. Todo eso sucedía en otro universo, y yo había cerrado la puerta. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, en la habitación de mi bisabuela, bajo un techo que ahora era mío en más de un sentido. A la mañana siguiente, con el sol entrando a raudales por la ventana, preparé una taza de café y volví al jardín. Sabía que no podía mantener el teléfono apagado para siempre. Tenía clientes, trabajo, una vida que seguía adelante. Con una respiración profunda, lo encendí. La avalancha fue instantánea. 37 mensajes de WhatsApp, 19 llamadas perdidas. El tono había cambiado drásticamente. La furia inicial de Isabela había mutado en una curiosidad casi desesperada. ¿Por qué nunca nos dijiste de la casa de la bisabuela? Papá ni siquiera recordaba que la tenía. Los mensajes de mi madre eran una obra maestra de manipulación emocional. Sofía, mi amor, estamos tan preocupados. Creímos que tenías problemas de dinero. Si hubiéramos sabido, podríamos haberte ayudado. Por favor, llámanos. Necesitamos hablar como una familia. La palabra familia ahora sonaba hueca,
una herramienta para recuperar el control, no un sentimiento genuino. La revelación de la villa no había provocado remordimiento en ellos, había provocado un pánico estratégico. De repente, yo no era la sobrina artista que luchaba por pagar la renta, sino la dueña de una propiedad de un valor incalculable en uno de los barrios más exclusivos de Miami. Mi estatus, a sus ojos, había cambiado de la noche a la mañana, y su comportamiento se ajustaba a esa nueva realidad. No se disculpaban por la humillación, se lamentaban por su falta de información. Su interés no era por mi bienestar, sino por mi patrimonio. Leí sus mensajes con una distancia clínica, como si estuviera analizando un caso de estudio sobre el comportamiento humano. El dolor que sus palabras me habrían causado hace apenas 48 horas simplemente ya no estaba. En su lugar había una claridad fría y decepcionante. Tras terminar mi café, escribí una única respuesta y la envié al grupo familiar para que todos la vieran. No era una explicación ni una defensa, sino una frontera. Gracias por su preocupación. Estoy bien. He decidido mudarme a la casa de mi bisabuela y establecer aquí mi estudio de diseño. Por ahora necesito espacio y tiempo para enfocarme en mi trabajo y en esta nueva etapa. Cuando esté lista para hablar, yo los contactaré. Presioné enviar antes de poder dudarlo. Fue un acto de autoprotección definitivo. No estaba cerrando la puerta para siempre, pero estaba instalando una cerradura y dejando claro que solo yo tenía la llave. Apagué las notificaciones del grupo y sentí como si me quitara un peso de encima que ni siquiera sabía que seguía cargando. La conversación, por primera vez en mi vida, se llevaría a cabo en mis términos, o no se llevaría a cabo en absoluto. Unos minutos después recibí un mensaje privado. Era de mi padre. A diferencia de los demás, el suyo era breve y carecía de cualquier manipulación. La bisabuela Altea siempre decía que las flores más fuertes crecen en los lugares más inesperados. Me alegro de que estés bien, mija. No había una disculpa, pero en sus palabras leí una resignación teñida de un orgullo que nunca antes me había mostrado. Era su forma de decir que entendía, aunque no tuviera el valor de enfrentarse a mi madre o a mi hermana. Era el cierre que necesitaba de él, el reconocimiento silencioso de que yo había florecido no gracias a ellos, sino a pesar de ellos. No le respondí. Su mensaje era un punto final, no el comienzo de un diálogo. Nuestra relación, o la falta de ella, quedaba sellada en ese reconocimiento tácito. Él permanecería en su silencio cómplice, y yo, finalmente, estaba en paz con ello. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad constructiva. Contraté a una pequeña empresa de mudanzas para vaciar mi apartamento de Wynwood y trasladé mis pertenencias y mi vida a Coral Gables. Convertí una de las habitaciones más luminosas, con vistas al jardín, en mi estudio. Compré un escritorio grande de madera recuperada y colgué mis ilustraciones en las paredes. Leo me ayudó a montar todo, y cada caja que desempacábamos se sentía como un paso más hacia mi nueva realidad. Registré mi negocio oficialmente como Villa Althea Designs. Mis clientes quedaron impresionados con el nuevo espacio, y las reuniones en el jardín bajo la pérgola se convirtieron en mi sello distintivo. Mi hobby adorable se estaba transformando en una marca de diseño boutique muy solicitada. La villa no era solo mi hogar, era el catalizador de mi éxito profesional. Un sábado por la tarde, mientras estaba plantando nuevas flores en el jardín, el sonido de un motor familiar me hizo levantar la vista. El Mercedes-Benz G-Wagon de Isabela estaba aparcado frente a mi portón. Ella y mi madre estaban de pie en la acera, mirando la casa con una mezcla de asombro y resentimiento. No tocaron el timbre. Simplemente se quedaron allí, observando, como si no pudieran procesar la realidad de mi independencia. Las vi a través de la reja de hierro forjado, dos figuras de un pasado que ya no me pertenecía. Nuestros ojos se encontraron por un instante a través de la distancia. No les sonreí ni hice ningún gesto. Simplemente las miré, sostuve su mirada por un momento y luego volví a mi trabajo, hundiendo mis manos en la tierra fértil. Después de unos minutos, oí cómo el motor volvía a encenderse y se alejaban. No habían sido invitadas, y lo sabían. Mi relación con Isabela y Elena nunca se recuperó, pero se transformó en algo que podía manejar, una distancia cortés y bien definida. Intercambiamos mensajes de texto impersonales en cumpleaños y días festivos, pero las llamadas cesaron.
La dinámica de poder se había invertido permanentemente. Ya no necesitaban excluirme para sentirse superiores. Ahora, mi ausencia en sus vidas era un recordatorio constante de su propio error de juicio, de la joya que habían despreciado porque no supieron ver su valor. Ya no sentía la necesidad de su aprobación, y sin esa necesidad, su capacidad para herirme desapareció. Se convirtieron en parientes lejanos, figuras en fotografías viejas cuya influencia emocional se había desvanecido con el tiempo. Mi vida, mientras tanto, florecía en el espacio que había creado. La villa se llenó de vida, no solo con mis amigos, sino también con la mía propia. Las cenas en el jardín se convirtieron en una tradición. Mi familia elegida creció, atrayendo a otras almas creativas y amables que, como yo, valoraban la autenticidad por encima de las apariencias. En el centro de mi nuevo estudio, sobre mi escritorio, coloqué la vieja foto enmarcada de mi bisabuela Altea. A menudo, en medio de un proyecto, levantaba la vista y la miraba. Su sonrisa cómplice parecía decirme que siempre había sabido que encontraría mi camino. Ya no era la hermanita de Isabela ni la hija decepcionante. Era Sofía Acosta, la dueña de Villa Altea, una mujer que había construido su propio castillo, no con piedras lanzadas, sino con las llaves de un legado de amor y un inquebrantable sentido de sí misma. Lo que aprendí en esos días de sol y de silencio es que a veces el rechazo de los demás es la invitación que necesitas para aceptarte a ti mismo. Durante años busqué mi reflejo en los ojos de mi familia, esperando ver algo de valor, algo que mereciera su amor. Pero lo único que encontraba era una versión distorsionada y pequeña de mí. La lección más grande no fue enseñarles quién era yo, sino recordármelo a mí misma. El momento en que dejas de audicionar para un papel en la vida de otros es el momento en que finalmente puedes empezar a protagonizar la tuya. Tu valor no es una pregunta que ellos deban responder, es una afirmación que tú debes vivir, en voz alta y sin disculpas, incluso si al principio solo tú puedes escucharla. Descubrí que la palabra familia tiene menos que ver con la sangre que compartimos y más con la paz que nos damos. Mi familia de sangre me enseñó sobre el dolor de la condicionalidad, pero mi familia elegida, la que se reunió en mi jardín sin pedir nada a cambio, me enseñó sobre la fuerza del amor incondicional. Ellos no necesitaban ver el título de propiedad de una villa para saber mi valor. Ya lo veían en mi arte, en mi risa, en mi forma de ser. Rodéate de personas que celebren tu luz, no de aquellas que te hacen sentir que debes disculparte por brillar. Porque un jardín solo puede florecer cuando está lleno de plantas que se ayudan a crecer mutuamente, no de aquellas que compiten por el sol hasta dejar a las demás en la sombra. También tuve que redefinir lo que significaba el éxito para mí. En el mundo de mis padres, el éxito era un Mercedes-Benz G-Wagon, aparcado en la entrada y unas vacaciones de lujo en Europa publicadas en redes sociales. Era una lista de logros externos. Mi éxito, el que descubrí en Villa Altea, era mucho más silencioso. Era el olor a café por la mañana en un lugar que sentía mío. Era la risa genuina de un amigo. Era la satisfacción de crear algo hermoso con mis propias manos. La villa no fue mi victoria porque valía mucho dinero. Fue mi victoria porque me dio el espacio para darme cuenta de que yo ya era rica en todo lo que de verdad importa. La verdadera abundancia es la paz interior, y esa no se puede comprar ni presumir. Y quizás lo más importante que aprendí fue el poder sagrado de los límites. El acto de apagar mi teléfono, de rechazar esas llamadas desesperadas, no fue un acto de crueldad, sino de autopreservación. Fue la primera vez que puse mi paz por encima de su drama. Establecer límites no te convierte en una mala persona, te convierte en una persona que se respeta a sí misma. Es construir una valla alrededor de tu jardín, no para mantener al mundo fuera, sino para decidir conscientemente qué y a quién dejas entrar. Es decir, te quiero, pero me quiero más a mí, y no permitiré que tu caos perturbe mi calma. Esa valla es el acto de amor propio más grande que puedes construir. Esa humillación pública en el chat familiar, la que sentí como una puñalada en el corazón, terminó siendo el regalo más grande que me pudieron dar. Fue la piedra que, en lugar de hundirme, me obligó a construir cimientos más fuertes.
A veces, los momentos más dolorosos de nuestras vidas no son el final de la historia, sino el catalizador que nos obliga a tomar el bolígrafo y escribir un capítulo completamente nuevo. Nos empujan a dejar de ser personajes secundarios en la narrativa de otros para convertirnos en los arquitectos de la nuestra. La exclusión me dolió, sí, pero también me liberó. Me liberó de la agotadora tarea de intentar encajar en un lugar que nunca fue diseñado para mí. Al final, comprendí la verdad detrás de las palabras de mi bisabuela. Lo que se cuida, florece. Ella no solo me dejó una casa, me dejó un manual de instrucciones para la vida. El verdadero castillo que construí no fue la villa de Coral Gables, con sus paredes de estuco y su jardín lleno de jazmines. El verdadero castillo es la fortaleza que construí dentro de mí. Es mi autoestima, mi paz, mi comunidad. Es saber que mi hogar no es un lugar físico, sino un estado del alma. Y ese es un hogar del que nadie, nunca más, podrá desinvitarme o echarme. Es un reino donde yo, y solo yo, tengo la llave de la puerta principal. Así que, si alguna vez te has sentido invisible, subestimado o excluido por aquellos que se supone que deben amarte más, quiero que sepas esto. Tu historia no termina con su punto final. A veces, las piedras que te lanzan son exactamente el material que necesitas para construir tu propio trono. La pregunta no es si eres suficiente para ellos, sino si ellos son lo suficientemente buenos para ti. Gracias por acompañarme en este viaje y permitirme compartir mi verdad. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, déjame un comentario contándome cómo has aprendido a construir tu propio castillo y suscríbete al canal. Hay tantas historias de resiliencia por contar. Y la tuya podría ser la luz que alguien más necesita ver hoy.